explorando la vida de la pareja más reservada de Michael Jackson. La exmujer de Michael Jackson y madre de sus dos primeros hijos, Debbie Rowe, se ha mantenido mayoritariamente fuera del foco mediático a pesar de su mediático matrimonio en 1996 con el rey del pop, que terminó en divorcio apenas 3 años después. Su única entrevista en profundidad tuvo lugar en 2003, como respuesta al polémico documental Living with Michael Jackson. Sin embargo, gran parte de lo que reveló nunca llegó a emitirse. ¿Qué pasó realmente a puerta cerrada? ¿Se basó su matrimonio en el amor o fue simplemente una transacción por dinero y publicidad? En este video hemos recopilado todos los reveladores comentarios de Rowe sobre su relación con Jackson, su matrimonio, sus hijos, el consumo de drogas y la batalla legal por la custodia. ¿Dónde está Debbie Rowe hoy? ¿Y qué dice después de todos estos años? Sigan atentos mientras descubrimos la verdad. ¿Cómo una asistente médica se convirtió en la confidente del rey del pop? La historia de Jackson y Rowe comenzó una década antes, en 1986, cuando se conocieron por primera vez en la consulta dermatológica del Dr. Arnold Klein, donde Rowe trabajaba como asistente. En aquel momento, Jackson luchaba contra el lupus y el vitíligo, y Rowe le brindaba apoyo médico, respondiendo a sus preguntas y ofreciéndole consuelo. Con el tiempo, ambos forjaron una estrecha amistad. Jackson, siempre el hombre del espectáculo, le enviaba con frecuencia recuerdos autografiados que Rowe exhibía con orgullo en su oficina. Según su amiga Tonya Boyd, Debbie Rowe estaba completamente enamorada de Michael Jackson. A menudo decía, si la gente le conociera como yo, no pensarían que es extraño. Es único y un poco excéntrico. El profundo vínculo que llevó a una oferta que cambió sus vidas. La amistad entre Rowe y Jackson duró varios años, durante los cuales ella se divorció de su marido, Richard Edelman, un matrimonio que describió como sentirse en una prisión. Ambos se volvieron más cercanos a través de sus luchas compartidas en el amor. Rowe le confiaba a Jackson su infeliz matrimonio, mientras que Jackson abría su corazón sobre sus propias dificultades con Lisa Marie Presley. Al igual que Presley, Rowe permaneció al lado de Jackson en 1993, cuando fue acusado de abuso infantil, ofreciéndole un apoyo incondicional. Cuando Jackson se casó con Presley, mantuvo su amistad con Rowe en secreto. Pero cuando Presley finalmente descubrió la verdad, ignoró la amistad, pensando que Rowe no era el tipo de Jackson debido a su apariencia poco glamurosa y su personalidad discreta. Sin embargo, las tensiones en su matrimonio aumentaron. Lisa Marie se sentía cada vez más insegura sobre su relación, y su duda a la hora de tener hijos, un tema que apasionaba a Jackson, no hizo más que empeorar las cosas. Durante sus llamadas telefónicas nocturnas, Rowe le dijo repetidamente a Jackson que, si realmente quería ser padre, ella gestaría a su hijo. Una tragedia oculta antes del foco público. A medida que crecía la frustración de Jackson por la renuencia de Presley a tener hijos, la oferta de Rowe se hizo cada vez más difícil de ignorar. Finalmente, Lisa Marie se dio cuenta de la creciente presión, y esto influyó en la ruptura de su matrimonio. En una entrevista con Playboy, Lisa Marie Presley admitió que era muy consciente durante su matrimonio con Michael Jackson de que Debbie Rowe sentía algo por él y quería tener sus hijos. Poco después de la sonada separación de Jackson y Presley, a principios de 1996, Rowe se quedó embarazada, pero trágicamente perdió al bebé en marzo de ese mismo año. La pérdida la dejó devastada, temiendo no poder tener hijos nunca más. Jackson, que durante mucho tiempo había expresado su deseo de ser padre, estuvo allí para consolarla y apoyarla en este trance, que permaneció completamente oculto al público. La verdad, tras la concepción de los herederos de Jackson en septiembre, Jackson inició la primera parte de su gira mundial, History. Unos meses después de formalizar su divorcio de Presley, los titulares estallaron con la revelación de que Rowe estaba embarazada de su hijo. Furiosa por cómo los medios retrataban la situación, Rowe se quejó de que la hacían parecer a ella y a Jackson como monstruos. Sin embargo, muchas informaciones resultaron ser exactas, incluida la afirmación de que Jackson criaría al niño solo y que Rowe se había sometido a inseminación artificial. Later, Rowe confirmó abiertamente que ella y Jackson
nunca tuvieron relaciones sexuales y que sus hijos fueron concebidos en un entorno clínico. Me inseminaron. Es igual que cuando insemino a mis yeguas para la cría, explicó. Fue muy técnico. Yo era su pura raza. Abordando los rumores de una transacción financiera, circularon rumores de que la relación entre Michael Jackson y Debbie Rowe era puramente transaccional. Algunos especularon con que Rowe lo veía como una seguridad financiera, mientras que Jackson consideraba el acuerdo como una forma de ser finalmente padre. Al ser confrontado con estas afirmaciones, Jackson las negó enérgicamente, calificando de totalmente falsas e irresponsables las acusaciones de que su relación estaba motivada por el dinero y de que se había recurrido a la inseminación artificial. A pesar de estos desmentidos públicos, documentos judiciales revelaron más tarde que Rowe sí había recibido un apoyo financiero sustancial de Jackson a lo largo de los años. Los documentos presentados en 2002 por el exasesor de negocios de Jackson, Myung-Ho Lee, detallaban el presupuesto mensual de la estrella, que incluía un pago de $1,5 millones a Rowe. Además, Jackson le había regalado una casa de $1,3 millones en 1997, aunque nunca vivieron juntos. La influencia de Katherine Jackson y una boda repentina. Cuando la noticia del embarazo de Rowe llegó a oídos de la madre de Jackson, Katherine, ésta se horrorizó. Devota, testigo de Jehová, le perturbaba profundamente la idea de que su hijo tuviera un vástago fuera del matrimonio, especialmente dada la dolorosa historia de su propio marido, Joe Jackson, que tuvo una hija ilegítima durante su matrimonio. Katherine se encargó personalmente de llamar a Debbie y hablarle de la importancia del matrimonio en su fe. Luego instó a Michael a casarse con esta buena chica Deb y darle un nombre a su hijo, no como tu pobre hermanastra Giovanni. Michael Jackson se tomó muy a pecho las palabras de su madre. La idea de ser comparado con su padre, Joe Jackson, que tuvo un hijo fuera de su matrimonio, le perturbaba profundamente. Hasta ese momento, el acuerdo estaba claro. Debbie Rowe actuaría como madre de alquiler, entregándole el hijo a Jackson como un gesto amistoso, mientras que él criaría al niño solo. Pero ahora, bajo la influencia de Katherine y su creciente temor a la reacción del público, Jackson tomó una decisión repentina. Llamó a Rowe y le pidió que se reuniera con él en Australia. Cuando ella llegó, él anunció que se casarían al día siguiente. Una cínica reacción pública a una ceremonia en Sydney. El 15 de noviembre de 1996, Michael Jackson y Debbie Rowe intercambiaron votos en el hotel Sheraton on the Park de Sydney, Australia. Al parecer, el día anterior Jackson llamó a su exmujer, Lisa Marie Presley, quien dio su bendición a la pareja. A la íntima ceremonia solo asistieron 15 invitados, con el sobrino de 8 años de Jackson, Anthony, como testigo. Sin embargo, el mundo no fue tan comprensivo. La reacción de la prensa y del público fue, por lo general, cínica. Muchos creían que Jackson se había casado con alguien a quien no amaba de verdad, mientras otros especulaban con que el hijo que esperaba Rowe no era biológicamente suyo. El propio Jackson se negó a comentar sobre el matrimonio, ofreciendo solo una breve confirmación antes de pedir privacidad. Los periodistas le bombardeaban a preguntas. Mike, ¿qué se siente al estar casado? Debes de estar muy contento. ¿Es este un día feliz para ti? Pero Jackson se mantuvo reservado. Los fans, por su parte, estaban sumidos en el caos. Algunos estaban devastados, otros sospechaban. Un admirador disgustado resumió el sentir de muchos. Creo que es una trampa. Ella está embarazada. Mi vida se ha acabado. Defendiendo su amor y la llegada de Prince. En un esfuerzo por contrarrestar la prensa negativa que rodeaba a su matrimonio, Michael Jackson defendió públicamente su relación con Debbie Rowe. Debbie y yo nos queremos por todas las cosas que nunca veréis en un escenario o en una foto, afirmó. Me enamoré de la persona hermosa, sencilla y generosa que es, y ella se enamoró de mí simplemente por ser yo. El 13 de febrero de 1997, Jackson y Rowe dieron la bienvenida a su primer hijo, Michael Joseph Jackson Jr., en el Centro Médico Cedars-Sinai de Los Ángeles. El bebé recibió el apodo de Prince en homenaje al abuelo y bisabuelo de Michael, que llevaban ese nombre. Jackson y Rowe cortaron juntos el cordón umbilical, pero poco después del nacimiento,
Prince fue trasladado a cuidados intensivos por problemas respiratorios menores, pasando 5 horas en observación antes de ser declarado sano. Una vez dado de alta, fue llevado al rancho Neverland con Jackson, mientras Roe se recuperaba en casa de una amiga. La distancia emocional y el nacimiento de Paris. Pasaron 6 semanas antes de que Roe volviera a ver a su hijo. Había aceptado posar para unas fotos con Jackson y su recién nacido en un hotel, un encuentro orquestado y preparado para la prensa. Para entonces ella ya había empezado a distanciarse emocionalmente, creyendo que encariñarse demasiado solo haría las cosas más difíciles. Cuando llegó a la habitación del hotel, le entregaron al bebé y le pidieron que sonriera a la cámara con Michael. Una vez hechas las fotos, la despidieron rápidamente. De vuelta en Neverland, Prince era cuidado por un equipo de 6 niñeras y 6 enfermeras. Según una antigua niñera, Roe apenas desempeñó papel alguno en la vida del niño. La vi quizá 3 veces, recordó, y siempre parecía muy temperamental. A pesar del papel algo distante de Debbie Rowe en la vida de su hijo, en noviembre de 1997 se anunció que estaba embarazada de su segundo hijo, una niña a la que llamarían Paris, por la ciudad donde sus padres dijeron que fue concebida. Rumores de una llama reavivada con Lisa Marie Presley. Pero a medida que avanzaba el embarazo de Roe, empezaron a circular rumores de que Michael Jackson y su exmujer Lisa Marie Presley habían reavivado su relación. Se les vio juntos varias veces en Londres, Sudáfrica y Los Ángeles, lo que alimentó las especulaciones generalizadas de un romance. Sus muestras públicas de afecto alimentaron los rumores de que Jackson estaba con Presley mientras seguía casado con Roe. Algunos incluso sugirieron que la pareja planeaba volver a casarse en Johannesburgo, a pesar de que Jackson ya estaba casado con Roe y ésta esperaba un hijo suyo. El drama se trasladó a la televisión cuando Roe abordó los rumores, negando públicamente sentirse amenazada por la amistad de Presley con Jackson. Insistió en que no tenía motivos para creer que él le fuera infiel. Pero más adelante en la misma entrevista, Roe admitió que su amistad era lo que más le importaba y que si su matrimonio perjudicaba eso, estaba dispuesta a dejarlo de lado para preservar su vínculo. Un regreso apresurado a casa y una petición fallida al Vaticano. En medio de esta tensión, Roe dio a luz a una saludable Paris Michael Catherine Jackson, de ojos azules, el 3 de abril de 1998. Jackson recordó más tarde la ansiedad que sintió tras el parto, afirmando que tomó a su hija recién nacida y corrió a casa, con la placenta y todo encima de ella. Sin embargo, Roe aclaró después que, en realidad, Jackson había hecho congelar la placenta. Tras el nacimiento, los socios de Jackson se pusieron en contacto con el Papa Juan Pablo II en el Vaticano, en Roma, con la esperanza de que el pontífice bautizara personalmente a la hija de la estrella del pop. Un funcionario del Vaticano informó a Jackson por carta de que el líder de la Iglesia Católica no participaría en lo que podría percibirse como un truco publicitario. Tras el nacimiento de Paris, un embarazo plagado de problemas que la dejó incapaz de tener más hijos, Roe se sintió cada vez más insatisfecha con su acuerdo y solicitó el divorcio, que Jackson concedió el 8 de octubre de 1999. El fin de un matrimonio y un acuerdo millonario. Como resultado, Roe recibió aproximadamente $10 millones como acuerdo de divorcio y otorgó a Jackson la custodia total de los niños. En aquel momento, Roe y Jackson pidieron privacidad y solicitaron al público que no especulara sobre los motivos de su divorcio, citando la creciente especulación mediática y la intrusión de la prensa como factores principales del fracaso de su matrimonio. Concluyeron que, a pesar del fin de su vida matrimonial, seguirían siendo amigos. Debbie Rowe fue acosada por rumores hirientes e insidiosos tras la muerte de Jackson. El 25 de junio de 2009, la repentina muerte de Michael Jackson por un paro cardíaco conmocionó al mundo entero. Mientras los fans lloraban y circulaban especulaciones sobre las circunstancias de su fallecimiento, el intenso escrutinio mediático se centró en sus allegados. Aunque gran parte de la atención se centró en el médico de Jackson, el doctor Conrad Murray, Debbie Rowe también se encontró en el centro de la polémica. Enfrentando rumores insidiosos tras el fallecimiento de Michael poco después de la muerte de Jackson, TMZ publicó un informe afirmando que Rowe
no era la madre biológica de Prince y Paris. Citando fuentes anónimas, el artículo alegaba que los niños fueron concebidos mediante fertilización in vitro, utilizando óvulos de donantes, sugiriendo que Rowe solo había servido como madre de alquiler y había sido bien compensada por su papel. Las alegaciones provocaron rápidamente una respuesta de la abogada de Rowe, Martha Almley, quien emitió un firme desmentido. En declaraciones a Access Hollywood, Almley condenó las especulaciones, calificándolas de totalmente falsas y especialmente hirientes e insidiosas. Luego aclaró la situación afirmando, la señora Rowe es la madre biológica de los dos hijos mayores. A medida que se propagaban los rumores, otro nombre saltó a la palestra, el doctor Arnold Klein, el dermatólogo de famosos para el que Rowe había trabajado. Algunos informes sugerían que Klein, y no Jackson, era el verdadero padre biológico de los niños. Sin embargo, un portavoz de Klein descartó las especulaciones, afirmando que, debido a la confidencialidad del paciente, no haría comentarios sobre ninguna acusación. La crisis de una hija y el regreso de una madre, Debbie Rowe, se reconcilió con su hija justo antes de que ésta intentara quitarse la vida. En 2013, la familia de Michael Jackson inició una sonada demanda contra la promotora de conciertos AEG Live, argumentando que la empresa era responsable de la contratación del Dr. Conrad Murray, el médico condenado por homicidio involuntario tras administrar una dosis fatal de propofol a Jackson. Sin embargo, AEG negó cualquier irregularidad, insistiendo en que Jackson había solicitado personalmente los servicios de Murray. En última instancia, el jurado falló a favor de AEG, considerando que la empresa no era responsable de la muerte del cantante. Como parte del juicio, Debbie Rowe testificó, ofreciendo raras revelaciones personales sobre su propia vida y el impacto de la muerte de Jackson en su hija, Paris. Los procedimientos legales, cargados de emoción, revelaron detalles perturbadores sobre los últimos días de Jackson, detalles que, según los informes, pesaron mucho sobre Paris, quien intentó suicidarse durante el juicio. Rowe no se contuvo al abordar la desgarradora situación. Casi pierdo a mi hija, dijo entre lágrimas. Intentó matarse. Siente que ya no tiene vida. Reveló entonces que ella y Paris habían retomado el contacto recientemente en el momento del incidente. Ambas estaban reconstruyendo su relación, hablando regularmente y pasando los fines de semana juntas. Comparando los vínculos con Paris y Prince, Debbie Rowe es mucho más cercana a Paris que a Prince. Durante el juicio por homicidio involuntario de Michael Jackson en 2013, Debbie no solo habló de su hija Paris, sino que también compartió escasas impresiones sobre su relación con su hijo Prince. A diferencia de Paris, el vínculo con Prince no estaba tan desarrollado. Cuando se le pidió que hablara de su conexión, Rowe fue franca. No nos odiamos, si es eso lo que quieres decir, dijo. Soy más cercana a mi hija. A lo largo de los años, ella y Prince han sido vistos juntos en algunas ocasiones, pero durante gran parte de la infancia de Paris, Rowe fue una completa desconocida para ella. En una entrevista con Rolling Stone, Paris admitió que cuando era más joven, su madre no existía en su mundo. No fue hasta que tuvo edad suficiente para darse cuenta de que un hombre no puede dar a luz a un niño cuando empezó a hacerle preguntas a su padre sobre su madre. Le pregunté, ¿cómo se llama? Y él simplemente me dijo, Debbie. Y yo respondí, vale, ya sé el nombre. Paris no buscó la información de inmediato, pero tras la muerte de Jackson, recurrió a Internet para saber más sobre Rowe. Ambas se reencontraron finalmente cuando Paris tenía 13 años. Para entonces la naturaleza de su relación había cambiado. Tuve muchas figuras maternas, pero para cuando mi madre entró en mi vida, no era una relación de mami, explicó Paris. Es más bien una relación de adultos. La verdad sobre las batallas por la custodia y los correos filtrados, Debbie intentó obtener la custodia de Paris Jackson. Tras el intento de suicidio de Paris Jackson en 2003, Debbie Rowe permaneció al lado de su hija y compartió actualizaciones en su nombre. Mi hija me pidió que enviara un enorme agradecimiento por todos vuestros pensamientos, oraciones y apoyo, tuiteó Rowe en aquel momento añadiendo. Es fuerte como su padre. Preocupada por el bienestar de Paris, Rowe supuestamente consideró solicitar la custodia al año siguiente. Sin embargo,
Las fuentes afirman que finalmente abandonó la idea al darse cuenta de que Paris estaba en buenas manos con su abuela, Katherine Jackson. Debbie estaba tan preocupada por la salud de Paris que quería hacer todo lo posible por ayudarla, explicó un amigo de la familia. No era la primera vez que Rowe pensaba en quedarse con la custodia de los hijos de Michael para acabar retirándose. Tras dar a luz a su primer hijo, los informes afirmaban que había aceptado un acuerdo de $8 millones, con un pago anual de $900,000 a cambio de renunciar a sus derechos parentales. Tras la muerte de Jackson en 2009, circularon rumores de que estaba negociando otros $4 millones para mantenerse al margen de la batalla por la custodia. Afirmaciones que sus representantes negaron. A pesar del rifirrafe público, Rowe y la familia Jackson resolvieron sus diferencias de custodia unas semanas después con un acuerdo que no implicaba pago financiero alguno. Sin embargo, correos electrónicos filtrados supuestamente daban una imagen diferente de la postura de Rowe sobre la maternidad. En un mensaje a un amigo, supuestamente admitió, ¿quiero a los niños? En absoluto. Luego añadió, ¿queda bien que los pida? Absolutamente. Un nuevo y polémico compromiso y un pasado revelado. El nuevo hombre de Debbie Rowe tiene un pasado en la industria del cine para adultos. Debbie Rowe y Michael Jackson terminaron su matrimonio de 3 años en 1999, pero ella no se apresuró a entablar una nueva relación. No fue hasta 5 años después de la muerte de Jackson cuando anunció su compromiso. Lo que sorprendió a mucha gente no fue solo que hubiera pasado página después de todo ese tiempo, sino con quién se casaba. Mark Chaffel, un antiguo videógrafo del rancho Neverland y en su día miembro cercano del círculo íntimo de Jackson. Somos mejores amigos, dijo Chaffel a Entertainment Tonight tras el anuncio del compromiso. En realidad, yo fui el único, después de que Debbie y Michael se separaran, que todavía podía hablar con Debbie. Rowe incluso afirmó que Jackson habría aprobado su relación, aunque no todos estaban convencidos. Cuando se supo la noticia de su compromiso, la gente indagó en el pasado de Chaffel y descubrió una historia complicada. Aunque él y Jackson eran cercanos, Chaffel aparecía incluso en los agradecimientos del álbum Invincible de Jackson de 2001. Su relación supuestamente se agrió años antes de la muerte de Jackson. La ruptura se produjo supuestamente tras revelarse que Chaffel había dirigido películas para adultos bajo el nombre de Mark Frakes. Chaffel no eludió su pasado cuando se le preguntó. No es ningún secreto que mi pasado está en la industria del cine para adultos, declaró. No oculto nada en mi vida. Enfrentando una crisis de salud, con el apoyo de una hija, Debbie Rowe, luchó contra el cáncer de mama. Debbie Rowe estuvo al lado de su hija Paris Jackson durante uno de los periodos más oscuros de su vida, y años después, Paris le devolvió el favor. En julio de 2016, Rowe reveló en una entrevista con Entertainment Tonight que le habían diagnosticado cáncer de mama. Ya se había sometido a una cirugía para extirpar un tumor y estaba recibiendo quimioterapia. Unas semanas antes de la entrevista, Paris había publicado una emotiva foto suya besando la cabeza calva de su madre, un signo visible de la batalla de Rowe. Se le había empezado a caer el pelo tras su primera sesión de quimioterapia. Paris es mi roca, dijo Rowe. Es increíble. Ha estado conmigo todo el tiempo. En la primera llamada, tardó 30 segundos en contactar conmigo cuando se enteró. Me preguntó, ¿estás bien? Y yo le dije, sí, puedo con esto. Ella me contestó, sé que puedes con esto, mamá. Decidida a tomar el control de la situación, Rowe se afeitó la cabeza antes de que la quimioterapia se la llevara. Eligió una peluca rubia a la que apodó Úrsula, afrontando el cambio con entereza. La quimio hace todo lo posible porque pierdas tu feminidad, explicó. Y de lo que mucha gente no se da cuenta es de que cuando me quito la peluca, sigo siendo yo. Sigo siendo femenina. Sigo siendo una mujer. Y sobre todo, sigo siendo un ser humano. A pesar de las dificultades, esta experiencia acabó uniendo más a su familia. Incluso su hijo, Prince Michael, mantenía a la gente informada de sus progresos. Tras varios meses de tratamiento, Rowe completó con éxito su quimioterapia en enero de 2017, encontrando la paz y la remisión en el rancho. Y ahora, ¿qué le espera a Debbie Rowe? En julio de 2018,
2 años después de ser diagnosticada de cáncer de mama, Debbie Rowe fue vista con unos amigos en Palmdale, California. En aquel momento, no se había hecho ninguna declaración oficial sobre la eficacia de su quimioterapia, pero se la veía visiblemente más sana. Un año después, ella misma confirmó las buenas noticias. En una entrevista, Rowe compartió que estaba en remisión. «De momento estoy bien», afirmó. «Sigo en remisión». Hoy, Rowe ha dejado atrás el ajetreo de Los Ángeles y ha adoptado plenamente un estilo de vida más tranquilo y relajado. Dirige el Painted Desert Ranch, un rancho de caballos enclavado en el desierto de California, entre Palmdale y Lancaster. El rancho está a 1 hora de la casa de Paris Jackson en Hollywood, y según Rowe, su hija lo ha visitado varias veces. Añadió que Paris estaba muy bien y centrada en su música. Paris, que actúa con su novio Gabriel Glenn en su banda The Soundflowers, cuenta con todo el apoyo de Rowe. «Creo que es un chico encantador», dijo Rowe tras asistir a uno de sus íntimos conciertos en The Mint en 2019, donde se la vio charlando con artistas como Chris Brown. Ha sido un camino largo y a veces difícil para Rowe, pero a pesar de todo se ha mantenido resiliente, como dijo durante su lucha contra el cáncer. «Soy una luchadora y siempre lo he sido». Ahora, mientras disfruta de una vida tranquila en su rancho, sigue siendo una figura fascinante en la historia del legado de Michael Jackson. ¿Qué opina de la trayectoria de Debbie Rowe y de su relación con Paris y Prince Michael? Háganoslo saber en los comentarios. Si esta historia ha cambiado su visión sobre los personajes tras los titulares, suscríbase a nuestro canal y dele a me gusta a este video. Estamos descubriendo la historia que intentaron enterrar. Planten las semillas para el futuro. El próximo tesoro se revelará pronto.